No sé qué hago repitiendo 1000 veces este pasaje. Si ya me cansé. Debería ir al supermercado, pero ¿y si compro tomate en vez de lechuga? Deja de pensar eso, Ayelén. Es que tenés que terminar de estudiar este movimiento, Dios mío. ¿Y si descanso unos 10 minutos? ¿Y si me hago el mate? No. Mejor no. Tengo que avanzar con este nocturno esta semana. Buenas, soy Ayelén Correa. Les doy la bienvenida a la tercera temporada del Detrás de las Partituras. Para mantenerte siempre informado, para continuar rompiendo tabúes, para hablar de lo que nos incomoda, para compartir esas conversaciones magníficas con colegas y para dar luz a conocimientos nuevos. Así que prepara el mate, té o café, que empezamos. Buenas. ¿A quién no le ha pasado de estar estudiando y pensar en qué vas a cenar, qué mandados tenés pendientes o si vas a llegar al horario del trabajo si te quedás un ratito más en el instrumento estudiando? Yo soy la primera. Me pasó 1000 veces. Por eso sé de qué se trata este tema. Sin embargo, hoy en día es un poco más habitual que hace 10 años atrás. El recurso de la atención es un poco limitado y la planificación no suele acompañar tanto. Sin embargo, la incorporación del qué y en qué forma estudio está muy relacionado con la aplicación pedagógica del docente. Esto involucra el estímulo que tengo como estudiante y el objetivo musical que se ha puesto arriba de la mesa. Así que, sin más preámbulos, hoy voy a hablarte de estos 3 temas. 1. La historia de Lucía. 2. Negligencias pedagógicas. 3. El entorno como espacio de sostén y acompañamiento. Como hay mucho de qué hablar, empecemos. La historia de Lucía. Hace unas semanas atrás, Lucía me había contado que se iría de viaje. Al cabo de unos días, me confirmó que inició una gira de formación con varias cátedras de instrumento. Serían 10 días, en 5 ciudades distintas, con sus compañeros y docentes adjuntos. En cada parada participaban de varias masterclass, audiciones y dinámicas de formación que la institución ya había planificado todo por ellos. Pero algo pasó. Una noche, mientras me quedaba medio dormida en el sillón, me levanté. Tomé mi teléfono para poner la alarma del día siguiente y chequeé por última vez el WhatsApp. Ahí estaban, varios audios, uno atrás del otro, y era Lucía. La empiezo a escuchar y me cuenta toda la odisea por la que pasó. Lloraba y por momentos respiraba con la congoja para tomar un poco de fuerza y seguir contándome qué le había pasado. Su angustia era desde las tripas. Su desolación era penetrante. Era como una niña vulnerable sola en medio de una noche tormentosa. Buscaba entender por qué me pasó a mí. ¿Por qué si todos disfrutan y yo no? ¿Por qué si yo estudié y me salía? ¿Por qué la profesora me trató así de mal? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hice mal? Para entender cómo llegó Lucía a este punto, necesitamos un poco más de contexto, de saber qué pasó en esos 10 días. Así que, allá vamos. Lucía iba viviendo una secuencia de actos que a lo largo del año quizás fue silenciando y suprimiendo, pero en estos días se dieron con más intensidad y uno atrás del otro. En cada audición, Lucía se presentaba en las masterclass y la docente a cargo le daba clases de 15 minutos, mientras que el resto eran de 30 o 40. Todas las intervenciones de su profesora eran despectivas, críticas y demostraba una clara alusión de «no estudiaste lo suficiente, te falta técnica, ya te lo dije». También era bastante habitual que los favoritos, sí, Menganito o Sultanito, todo el mundo sabía que ellos eran sus favoritos. Y ella no tenía ningún reparo en hacer frases alusivas a su favoritismo. Claro, Lucía sabía cómo era su profe. Lleva años estudiando con ella. Por ese motivo intentó
justificar los malos comentarios. Buscó reprimir la angustia en cada injusticia. Priorizó tomar el aprendizaje de las jornadas y siguió apostando a estudiar más y más. Creyó que con todo esto alcanzaría para poder lograr jornadas hermosas donde pudiera aprender y aportar a su crecimiento toda la música que estaba escuchando. Al día siguiente, la docente envía el itinerario donde estaba el orden del concierto y es acá donde ella ve que la ubicaron con los niños, siendo que Lucía forma parte de los instrumentistas avanzados. Aún dolida, viendo al punto en cual llegó todo, trata de minimizarlo. Se concentra en el concierto, pero faltan 2 horas para que sea la presentación. Y en ese momento llega una persona que estaba en la organización del teatro y le da un recado. Le dice: Lucía, creo que sos vos, Lucía, ¿verdad? Sí, tu profe me dijo esto. Por favor, aseguren una sala de piano para Lucía, porque es la pianista que más necesita estudiar antes del concierto. Allá te dejé la sala, Lucy. Podés ingresar cuando quieras. Ella se queda extrañada, angustiada. Su profesora cree que tiene que estudiar hasta el último momento para poder asegurar su nivel, para poder asegurar que va a tocar bien. Todo se nubla. El corazón le empieza a latir cada vez más rápido y cree que no va a poder. Y solo piensa en no decepcionarla. Llega el momento del concierto y... ¿qué crees que sucedió? Todo su ser le dijo: basta, basta de tanta tortura, basta de tanto silencio, agobio y hostigamiento, basta de estudiar para ella en vez de para mí. El bloqueo escénico es la forma más sana que tiene el cuerpo, la mente y las emociones de poner un alto a toda esta opresión. Este es el nexo perfecto para pasar al siguiente ítem del día. Negligencia pedagógica. Esto que le pasó a Lucía fue completamente negligencia pedagógica. Si lo ves, lo escuchás, por favor, identifícalo. La falta de ética profesional desbordaba por todas partes. Es indudable. Ahora te digo, como docente, muchas veces me pregunto, ¿qué les pasa por la cabeza a estas personas cuando hacen estas barbaridades? ¿Qué intensidad de ego tenés que manejar para necesitar ser todo el santo tiempo el centro de atención de todo el mundo? ¿A dónde les quedó la vocación de servicio y la empatía humana? Me lo pregunto. Vos que estás del otro lado, ¿te lo preguntás también? Por eso, ni bien recibí los mensajes de Lucía, busqué empatizar con su dolor. Habilitar que alguien la escuche, habilitar la angustia y hacerle saber que estaba del otro lado, que yo la estaba escuchando. Hacerle saber que el bloqueo escénico era una señal de stop y que todo esto también pasaría, como todo en la vida. Esto también pasará. Es una frase que tenemos que recordar. Estás escuchando Detrás de las partituras. A los días siguientes recibo este audio de ella. Leí tu newsletter y bueno, como que leerlo de esa forma, como desde tu visión, me hizo entender muchas cosas. Lo leí de hecho ayer con mi pololo y con mi mamá, online con mi pololo porque ya se fue, pero con mi mamá igual, y como que sí, todo como que verlo desde afuera, porque no era mi nombre, pero sabía que era yo, pero igual fue como ver la historia desde afuera, me hizo darme cuenta de muchas cosas. Y sobre todo eso que mencionaste, como de que a veces la violencia no es tan evidente y que habían hechos como quizás que uno podría pensar que eran aislados o casuales, pero que en verdad eran patrones y algo como muy sistemático. Entonces eso me hizo como un clic en la cabeza. Y nada, te agradezco por eso, porque en verdad ese análisis que hiciste de la situación me aclaró. Hay veces que la violencia no es explícita y cuando no lo es más difícil de identificar. Acá es donde también entran otras variables pedagógicas que también
hacen al mal desempeño docente. Y hablo de negligencia, inoperancia, ausencia, abandono, manipulación, coacción, desacreditación y desconfianza. Estás escuchando Detrás de las Partituras. Para que puedas tener esto en el radar, presta atención a estos 4 puntos. 1. Irresponsabilidad. Si la persona que tenés enfrente tiene un desinterés total por un accionar ético, moral y profesional que respete a los demás, prende una alerta. 2. Narcisismo. Si lo único que le interesa es que el estudiante demuestre cuán buen docente es, prende una alerta. 3. Negacionismo. Si siempre la culpa de lo que sucedió la tiene el estudiante, porque si no estudió, porque si no memorizó o porque si nunca está a la altura de la situación o al nivel, prende una alerta. Y número 4, la insensibilidad. La empatía, la escucha y la humanidad no existen en esta persona. El estudiante simplemente es una máquina que debe reproducir perfectamente. Si esto te pasa, prende una alerta. El problema de todo esto es que cuando volvemos a casa y estudiamos, esta voz del docente está con nosotros. Esta voz nos dice: estudia más, que si no, no vas a llegar. Si no está perfecta la obra, no se muestra. No quiero que me hagas perder el tiempo si no estudiaste. Recordá que acá es donde nos anestesiamos para no sufrir. Nos anestesiamos para seguir, nos anestesiamos para sobrevivir. Sin embargo, eso está ahí dentro nuestro. Y es acá donde actuamos en automático. Solo veo el qué y no el cómo. Ayer en la noche como que estuvo un rato conmigo y me pedí disculpas por soportar tanta estupidez de mi docente y me disculpé también porque me culpé en algún momento, claro, y ahora sé que no es necesario. Entonces me auto pedí perdón. Esta vez Lucía lo vio. Esta vez Lucía sabe que se merece algo mejor. Esta vez Lucía sabe que no está sola. Este es el cierre perfecto para el último punto de hoy. El entorno como espacio de sostén y acompañamiento. Te tengo que decir que en el camino de la docencia hay grandes maestros que cruzan fronteras, que empatizan rápidamente con lo que sucede y dan ese paso pedagógico que necesita el estudiante. Sí, hay otros profes. Este es el contexto de Cristian. En su proceso de intercambio, una docente lo vio tocar en público y reconoció los síntomas de su propio miedo escénico. Unas semanas más tarde, me mandó un mensaje y me dijo: Aye, le hablé a Cristian de vos. Es un buen chico, estudia, es aplicado y me encantaría que pueda compartir en público lo lindo que toca. Sin dudas, el trabajo en equipo hizo que Cristian se potencie al máximo. Escuchá lo que me decía hace unos días. Hola Yelén, solo quería comentarte que al final me fue bien en el examen. Estaba un poquito tenso, después voy a llenar el formulario. Estaba un poquito tenso, pero ya como que a medida que fueron pasando los minutos en el escenario me sentí mejor y al final me dieron 30 lodes. Así que no, súper contento igual por la mención honorífica y nada, pues le gustó harto a la comisión el hecho de que haya logrado transmitir lo que quería transmitir a nivel musical, que eso como que los impresionó harto. Así que quedé súper contento. Y ya después tuve que tocar de nuevo y ahí ya estaba mucho más tranquilo y ya fue muy cómodo tocar, la verdad es que lo disfruté harto. Claramente es un gran músico y una gran persona, sin dudas. Él lleva ya un tiempo trabajando en el programa y su contexto fue muy distinto a lo que le sucedió a Lucía. Sus profesores sí creyeron en él y él mismo tomó la sugerencia de la profe, esta sugerencia de mirar otra arista del quehacer artístico, porque acá es necesario que sea un 50 y 50. El trabajo de la gestión escénica no es el mismo trabajo
que se hace cuando hablamos de técnica, tener presente esto, pero desde la empatía, la humildad y el deseo de disfrute musical es más que importante. Por eso quiero invitarte a que te preguntes: 1. ¿Qué profes tenés alrededor? 2. ¿Cómo te vinculas con tus compañeros? 3. ¿De qué forma estás estudiando cada día? Recordá, el estudio automático es una de las señales que nos alerta de que algo no anda bien. Quiero cerrar este episodio diciéndote que si resonás con la historia de Lucía o la de Cristian y querés hacer un cambio real, potente y sostenible en tu interpretación escénica, este es el momento. Están abiertas las postulaciones al programa online y grupal de Lidera tu escenario emocional. Será por todo este mes de julio, en el 2024, y solo habrá disponibles 5 lugares. Sí, poquitos. ¿Por qué? Porque como ya escuchaste, estoy muy pero muy al pendiente de cada uno de ustedes. Y para lograr este acompañamiento pleno, personalizado, es necesario que seamos unos pocos. Así que, si querés dar el paso, te estaré esperando. Te voy a dejar mucha más información en la descripción y te saludo, te abrazo a la distancia y nos vemos hasta la próxima. Te cuento que me encontrás en ayelencorrea.com. Ahí vas a descubrir cada uno de los espacios que creé exclusivamente para vos. ¡Hasta la próxima!